En la sesión anterior nos habíamos quedado al borde del primer gran enfrentamiento entre griegos y persas. El ejército de Jerjes avanzaba inexorablemente por tierra y mar buscando la venganza contra Atenas. Si observamos con atención el mapa físico de la zona, la Grecia continental del norte y las polis del sur, todavía no sometidas a los persas, estaban físicamente separadas entre sí por una larga cadena montañosa, la cordillera del Pindus, de más de 160 kilómetros de longitud y alturas por encima de los 2.500 metros, que hacían prácticamente imposible el paso de las tropas terrestres. Esta frontera natural protegía a los griegos del sur, incluidas Atenas y Esparta, ya que el único lugar por el que se podían salvar estas bellísimas y escarpadas montañas era un estrecho desfiladero que no superaba los 12 metros de ancho, el paso de las Termópilas. En este mismo paraje natural, a finales del verano del 480 a.C. de nuestra era, entre agosto y septiembre, tendría lugar la batalla más famosa y más célebre de toda la antigüedad. ¿Quién no ha oído hablar del valor de los 300 espartanos que consiguieron detener a toda Persia con su fuerza y su disciplina militar? El cine, la literatura e incluso el deporte han tomado la hazaña de las Termópilas como fuente de inspiración para representar ideales como la resistencia, el sacrificio y la inquebrantable entereza para defender la libertad y la propia tierra. Sin embargo, la batalla de las Termópilas, precisamente por su éxito cultural, precisamente por la enorme popularidad que ha tenido a lo largo de la historia, no solamente en nuestros días. Por ejemplo, la batalla de las Termópilas fue uno de los acontecimientos favoritos de los revolucionarios franceses. Pues bien, por esta enorme popularidad que ha tenido a lo largo del tiempo, los verdaderos hechos de la batalla de las Termópilas se han ido enterrando bajo capas y capas de malos entendidos, de exageraciones y de leyendas que han catapultado la fama de los espartanos quizá un poquito más allá de lo que verdaderamente merecían. Por tanto, para acercarnos en la medida de lo posible a los verdaderos hechos, aunque siempre con las precauciones que ya hemos considerado en las clases anteriores, pero para acercarnos algo más a la realidad, debemos ir a las fuentes originales más antiguas que han llegado hasta nosotros. Debemos necesariamente, una vez más, leer a los clásicos. Pero antes de eso, antes de ir a los textos, en primer lugar tenemos que hablar de números. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién quedaba en pie y quién había sido conquistado? Fijaros, a estas alturas del conflicto, casi todas las polis del norte de Grecia, bien fuera por voluntad propia, porque se entregaron ellas mismas para no luchar, o bien a la fuerza, se habían sometido ya al control de los persas. El ejército de Jerjes, ahora engrosado por las tropas de las ciudades griegas sometidas, que hasta entonces había avanzado con mucha rapidez, con mucha facilidad, se había visto obligado, sin embargo, ahora a detenerse por los problemas que presentaba la orografía del terreno y a acampar en la región de Traquis, justo a las puertas de las Termópilas. Pero, ¿cuál era el tamaño real del ejército oriental que se disponía a atravesar este estrechísimo desfiladero? Según el libro séptimo de las historias de Heródoto, la totalidad del ejército de Jerjes, atentos, todo el ejército en su conjunto, se aproximaba a la cifra de 1,7 millones de efectivos, entre los cuales las tropas de tierra persas, la infantería de tierra, superaba, según los textos del historiador griego, el 500.000, es decir, 500.000 soldados de infantería. Esta cifra, sin embargo, ha sido rebajada un poquitito por los historiadores y por los arqueólogos, básicamente porque era absolutamente insostenible e incompatible con los recursos disponibles en la época. De hecho, incluso en nuestros propios días, resultaría extremadamente difícil armar, alimentar, organizar y mantener en movimiento un ejército de 500.000 de soldados con toda la logística asociada y con todas sus necesidades cubiertas, sin que se murieran de hambre por el camino, literalmente. Pues fijaros, si hoy en día sería muy complicado, ni que decir tiene en el siglo V antes de nuestra era, en una zona escarpada, montañosa, sin ningún tipo de infraestructuras ni suministros. Por tanto, nuestros especialistas han reducido un poquitito la exageración de Heródoto del 500.000 de efectivos hasta, sin embargo, una no menos espectacular cifra de 150.000 efectivos terrestres.
toda esta masa humana, los 150.000 soldados de Jerjes que aguardaban a las puertas de las Termópilas, se vería por tanto obligada a comprimirse toda ella para poder atravesar el desfiladero que, como os decía hace un momento, en su parte más ancha, en su parte más amplia, no superaba los 12 metros. Por tanto, de forma cómoda, digamos, aproximadamente solo podrían pasar por el paso de las Termópilas unos 8 soldados persas con sus armaduras, con sus escudos y sus lanzas a la vez, simultáneamente. Al otro lado de las Termópilas, como bien sabemos, les esperaban los griegos libres. Pero ¿quiénes quedaban todavía fuera de las garras del león persa en aquellos momentos? Fijaros en el mapa. Quienes todavía estaban libres eran la península del Peloponeso, con Esparta a la cabeza, el Ática, toda la región del Ática, con Atenas, y la gran mayoría de las islas del Egeo, dotadas de una importantísima flota naval. En realidad, por tanto, era libre todavía la región más próspera, la región más poderosa de la Hélade, que sin embargo, sin saber exactamente por qué, el saber popular nos dice que habría tomado la decisión de ser representada en las Termópilas solamente por 300 espartanos. Esto resulta muy extraño para nosotros porque todas las polis de la Grecia libre habrían tomado esta estupidez de decisión. ¿Por qué poner solamente 300 personas en un lugar tan importante, tan estratégico militarmente? Bueno, esto nos resulta muy extraño porque evidentemente es falso y como muchos bien sabéis, Heródoto nos confirma que los 300 de Leónidas fueron allí con algo de compañía. Así que vamos a los textos para poder calcular mejor el número de sus compañeros. Así nos dice Heródoto, nuestra principal guía por esta historia de las guerras médicas. Nos dice: los griegos que aguardaban el ataque del persa en dicho paraje, en las Termópilas, eran los siguientes. Atentos. 300 hoplitas espartanos, 120 de Orcómeno y otros 1000 hoplitas del resto de Arcadia. De Corinto había 400 hombres, 200 de Fliunte y 80 de Micenas. En tanto que de Beocia lo habían hecho 700 tespeios y 400 tebanos. Para apoyar a los contingentes citados acudieron también los locros opuntios con todos sus efectivos y 1000 focenses. Por tanto, sin saber exactamente cuántos efectivos, porque no se especifica en el texto, mandaron los locros, vamos a poner aproximadamente 2000 hoplitas, ya que eran todos sus efectivos, según Heródoto. Calculando estos números, aproximadamente vamos a llegar a la cifra de unos 6.500 soldados, 6.500 hoplitas en las Termópilas. De hecho, el propio Heródoto no solamente no nos dice que los espartanos fueron solos, sino que insiste en que ellos mismos, los propios espartanos, pidieron ayuda a otras ciudades. Fijaros lo que nos dice. Resulta que fueron los propios espartanos quienes solicitaron su ayuda, la ayuda de todos estos pueblos, de todas estas polis, diciéndoles por medio de mensajeros que ellos constituían las avanzadillas del grueso del ejército y que era inminente cualquier día la llegada del resto de los aliados. Además, tenían el mar controlado, pues en él montaban guardia los atenienses y los eginetas, que eran los que tenían la flota más importante y los que sabían navegar, de tal forma que no tenían que abrigar temor alguno. Por otra parte, siguieron diciendo, atentos aquí, que no era un dios quien atacaba a Grecia, sino un hombre. Jerjes era solo un ser humano. Y no había mortal alguno ni lo habría en el futuro para quien no fuera con natural la desgracia desde el mismo día de su nacimiento. Y cuanto más importantes son las personas, más importantes son sus desgracias. En consecuencia, el invasor de Grecia, el persa, como mortal que era, también habría de sufrir un revés en sus ansias de gloria. Qué bonita estas convicciones griegas de que la hibris humana, demasiada ambición, acabaría siendo castigada por los dioses. Bien, por tanto, a pesar de que el número de los hoplitas, de los soldados griegos que verdaderamente fueron a las Termópilas, fue muy superior al que supone la cultura popular,
sigue siendo realmente bastante ridículo comparado con las cifras del ejército persa. Nuestro asombro inicial y el problema que aparecía al principio no desaparece, y es que ¿por qué diablos toda la Grecia libre habría decidido enviar, bueno, no 300, sino solamente 6.500 soldados a un punto tan importante para el futuro de la guerra? La Liga Helénica contaba con muchísimas más tropas, muchísimos más hoplitas, probablemente calculamos en torno a los 30.000, pero si eso es cierto, ¿por qué había tan poca gente en las Termópilas? ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Estaban llegando los persas? Pues ¿dónde iban a estar? Los griegos del sur estaban de fiesta. Más adelante, después de haber celebrado las fiestas, pues las carneas impedían que lo hiciesen entonces, los espartanos tenían pensado trasladarse a las Termópilas, con todos sus efectivos y a marchas forzadas. Asimismo, el resto de los aliados, por su parte, habían decidido hacer otro tanto, pues por aquellas mismas fechas los Juegos Olímpicos habían coincidido con las operaciones de guerra que nos ocupan. Como no creían que la campaña de las Termópilas fuera a decidirse tan rápidamente, solamente enviaron avanzadillas. Aunque pueda parecernos una verdadera locura, efectivamente así es. Todo el sur de Grecia se estaba dedicando en aquellos momentos a organizar y celebrar dos de los acontecimientos festivos más importantes del calendario religioso griego: las Carneas en Esparta y los Juegos Olímpicos en Olimpia, con la participación del resto de polis. Estas fiestas religiosas tenían una importancia espiritual tan grande para ellos, para los griegos, que la celebración de estos rituales era considerada, os lo aseguro, como una urgencia muchísimo mayor que la propia defensa armada del territorio, pues para la mentalidad griega del momento, el destino de los hombres no estaba en sus manos, sino en las manos de sus dioses. Solo el favor de unas divinidades satisfechas permitiría la supervivencia y eventualmente la victoria. Ir al combate sin haber saciado la ira de sus dioses era para los griegos el verdadero suicidio. En las Carneas, los espartanos veneraban a Apolo. Bueno, más que venerarle, intentaban contenerlo y aplacarlo por medio de sacrificios y rituales, y ello porque la tradición de las Carneas se había instaurado por primera vez en Esparta con el fin de detener un brote de peste que los espartanos consideraban que había sido enviado por el propio dios. El temor, por tanto, o mejor dicho, la seguridad absoluta para ellos de que la peste volvería si Apolo no recibía sus ofrendas, les impedía retrasar o suspender estos rituales. Otro tanto ocurría también con los Juegos Olímpicos y los obligatorios sacrificios a Zeus, al rey de los dioses, quien, como bien sabemos todos, había intentado en más de una ocasión aniquilar a la raza humana y además disfrutaba normalmente torturando a los hombres siempre que tenía ocasión. De hecho, para la mentalidad del momento, las guerras se consideraban como fenómenos iniciados e incitados por los dioses, como fue, por ejemplo, la gran guerra, la guerra mitológica de Troya, pues así nos lo cuentan los versos de la Ilíada. Fijaros a qué se dedicaba Zeus. Nos cuenta Homero. Hubo un tiempo en el que innumerables tribus de hombres errantes agobiaban la superficie de la tierra de profundo pecho, agobiaban a Gea. Zeus se apiadó de la tierra al verlo y en su sagaz inteligencia decidió aligerar de hombres la tierra, atizando la gran querella de la guerra troyana para que la despoblara el peso de la muerte. En Troya los héroes perecían y se cumplía la voluntad de Zeus. Aquí está el ecologismo de Zeus, que al ver que demasiados hombres agobiaban a la diosa primordial, la tierra, decidió aliviarla, decidió liberarla de su carga por medio de la guerra. Así que algo parecido interpretaban los griegos de nuestro momento.
los dioses estaban en primer lugar. Por tanto, la decisión de no enviar más tropas a las Termópilas y representar y celebrar los rituales necesarios no es un acto de valentía, como a veces se suele interpretar, sino más bien una decisión hija del miedo, la consecuencia del hecho de que los griegos temieran mucho más lo que les podían hacer sus propios dioses que lo que les pudieran hacer los persas. A pesar de sus obligaciones religiosas, los espartanos enviaron a las Termópilas un pequeño grupo de guerreros a cuyo mando fue destinado el rey que acabaría transformándose en leyenda, Leónidas de Esparta. Como es natural, nos dice Heródoto, las fuerzas griegas, según sus respectivas ciudades, tenían sus propios generales. Pero el más admirado y el que tenía a sus órdenes a la totalidad de las tropas era el lacedemonio Leónidas. Fue él quien en aquellos momentos acudió a las Termópilas con los 300 hombres que de acuerdo con la ley había escogido entre quienes contaban con hijos. Los espartanos enviaron a Leónidas y a sus hombres por delante para que los demás aliados, al ver este contingente, se pusieran en campaña y a fin de evitar que también ellos abrazasen la causa del persa si llegaba a sus oídos que los espartanos se demoraban. Comandados por Leónidas, los 6.500 griegos aliados comenzaron a hacer guardia en la salida sur del desfiladero, confiados en que contaban con tiempo suficiente y que el resto de las tropas llegarían pronto. Sin embargo, Jerjes se adelantó. Cuando el persa llegó a las proximidades del desfiladero, los griegos que se hallaban en las Termópilas fueron presa del pánico y consideraron la posibilidad de retirarse. Mientras los griegos discutían esta propuesta, Jerjes envió un jinete en misión de espionaje. Pues bien, aquel jinete vio que una parte de los soldados, los espartanos, estaban realizando ejercicios atléticos, mientras que los demás se peinaban la cabellera. Como es natural, ante aquel espectáculo se quedó perplejo y tras haberse fijado detenidamente en cada tipo de detalle, regresó con absoluta tranquilidad, pues nadie lo persiguió y se benefició de la despreocupación general, por lo que a su vuelta le contó a Jerjes todo lo que había visto. Atentos porque en estas líneas que revelan un gravísimo fallo estratégico por parte de Jerjes, comenzó a forjarse la leyenda de los 300. Al oírlo Jerjes, al oír lo que había visto el jinete, no podía intuir la verdadera realidad, a saber que en verdad los lacedemonios se estaban preparando para morir y matar en la medida de sus posibilidades. De ahí que, como su proceder se le antojaba ridículo, mandó llamar a Demarato, que se encontraba en el campamento. ¿Quién era Demarato? Demarato era el rey de los espartanos. Pero ¿no acabamos de decir que Leónidas era el rey de los espartanos? Efectivamente, Leónidas también lo era. Como hemos visto en las sesiones anteriores, en las polis griegas se llevaron a cabo todos los experimentos políticos que podamos concebir e imaginar. Y el caso de Esparta no era menos, y es que Esparta contaba con un gobierno diseñado, con un gobierno organizado bajo el poder de dos reyes diferentes. Esparta tenía diarcas, unos reyes que se consideraban descendientes de Heracles, de Hércules, que pertenecían a familias diferentes, que tenían absolutamente prohibido casarse entre ellas para no fusionar la monarquía, y de esta forma, teniendo dos reyes a la vez, podía controlarse mucho mejor el gobierno sin que quedara todo atrapado en un monopolio familiar, dado que los espartanos eran, como hemos visto, fundamentalmente una sociedad aristocrática. Pues Demarato era el otro rey de Esparta que, sin embargo, al comienzo de la guerra había decidido traicionar a Grecia y ponerse del lado de los persas.
Por ello estaba en la corte de Jerjes apoyando la invasión persa de Grecia. Así que mandó llamar a Demarato para que le explicara qué estaba pasando, dado que era el antiguo rey de los lacedemonios. Entonces Demarato le dijo a Jerjes: en otra ocasión, cuando emprendimos la expedición contra Grecia, ya me oíste hablar sobre estos individuos, pero ante mis palabras, al decirte qué desenlace preveía para esta empresa, te burlaste de mí. Por eso, préstame especial atención en este momento. Esos individuos están ahí para enfrentarse a nosotros por el control del paso y se están preparando con ese propósito, pues entre ellos rige la siguiente norma: siempre que van a poner en peligro su vida, se arreglan la cabeza. Y entérate bien, si consigues someter a estos hombres y a los que se han quedado en Esparta, no habrá en todo el mundo ningún otro pueblo que se atreva a ofrecerte resistencia, mi majestad, pues en estos instantes vas a luchar con el reino más glorioso y con los más valerosos guerreros de Grecia. Por tanto, lejos de huir, lejos de discutir, todos los soldados espartanos se habían dispuesto a entrenar, a hacer calentamiento, a prepararse y además a arreglarse el pelo según esa tradición en la cual antes de la muerte uno tenía que prepararse, estar decente, estar presentable. En un principio, el monarca dejó pasar 3 días, en la creencia de que los griegos huirían en cualquier momento. Pero a los 4 días, en vista de que no se retiraban, Jerjes se irritó y lanzó contra ellos contingentes medos con la orden de que los capturaran vivos y los condujesen a su presencia. Sin embargo, cuando los medos se arrojaron a la carga contra los griegos, las bajas fueron numerosas, si bien nuevos efectivos sustituían a los caídos y no desistían pese a sufrir enormes pérdidas. De esta forma, los medos evidenciaron ante todo el mundo que entre ellos había muchos combatientes, pero pocos soldados. El caso es que el combate se prolongó durante todo el día. Ante el duro revés que sufrieron los medos, dichas fuerzas acabaron por retirarse, pasando entonces al ataque en su lugar los persas, el ejército personal de Jerjes, aquellos a quienes el rey denominaba los inmortales, plenamente convencidos de que ellos lograrían fácilmente la victoria. Sin embargo, cuando estos nuevos efectivos trabaron combate con los griegos, no obtuvieron mejores resultados, dado que luchaban en un lugar angosto y con lanzas más cortas que las de los griegos, por lo que no podían sacar provecho de su superioridad numérica. Los lacedemonios, por su parte, combatieron con un valor digno de encomio y con sus diferentes tácticas demostraron, frente a enemigos que no sabían hacerlo, que sabían combatir perfectamente. Por ejemplo, cada vez que volvían la espalda, simulaban huir, pero sin romper la formación, de manera que los bárbaros, al ver que huían, se lanzaban contra ellos gritando alborotadamente, pero en el momento en el que iban a ser alcanzados, daban la vuelta para enfrentarse a los bárbaros y con esa maniobra acababan con una cantidad ingente de persas. A pesar de la heroica defensa que los espartanos estaban llevando a cabo en las Termópilas, toda la resistencia se resquebrajó cuando un soldado traidor, Efialtes, reveló a los persas la existencia de un paso alternativo por la montaña que permitiría al ejército de los persas envolver a los espartanos y aplastarlos dentro del desfiladero. Leónidas fue informado inmediatamente de que los persas habían averiguado cómo llegar hasta ellos y comprendió que su final estaba cerca. A los griegos que se hallaban en las Termópilas, el primero que les anunció que iban a morir al rayar el día fue el adivino Megistias, pues lo había observado en las entrañas de las víctimas. Posteriormente hubo asimismo unos desertores que les informaron de la maniobra envolvente de los persas. Estos sujetos dieron la alarma cuando todavía era de noche, mientras que en tercer lugar lo hicieron los vigías que bajaron corriendo de las cumbres cuando ya alboreaba el día. Los griegos entonces estudiaron la situación y sus pareceres discreparon. Unos se negaban a abandonar la posición
en tanto que otros se oponían a este plan. Finalmente los efectivos griegos se separaron y mientras unos se retiraron dispersándose en dirección a sus respectivas ciudades, otros se mostraron dispuestos a quedarse allí con Leónidas. Se cuenta también que fue el propio Leónidas quien, preocupado ante la posibilidad de que perdiesen la vida, les permitió que se fueran, mientras que a él y a los espartanos que le acompañaban el honor les impedía abandonar la posición que expresamente habían ido a defender. Cuando Leónidas se percató del desánimo que reinaba entre los aliados y de su nula disposición para combatir con los lacedemonios el peligro, les ordenó que se marcharan, considerando en cambio que para él constituía un pecado marcharse. Además, si permanecía en su puesto, dejaría una fama gloriosa de su persona y la prosperidad de Esparta no se vería jamás aniquilada. Y efectivamente lo hizo bien, porque su nombre ha sobrevivido al paso de los siglos para llegar hasta nosotros. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.